El Señor resucitado. Lección 13. Tercer trimestre. Del 21 al 27 de septiembre del 2024. Sábado por la tarde. Día 21 de septiembre. Texto para memorizar. Pero él les dijo: No os asustéis, buscad a Jesús de Nazaret, quien fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. He aquí el lugar donde le pusieron. Marcos capítulo 16, versículo 6. Veamos el comentario ahora. Decid a sus discípulos y a Pedro que él va antes que vosotros a Galilea. Allí le veréis. Todos los discípulos habían abandonado a Jesús y la invitación a encontrarse con él vuelve a incluirlos a todos. No los había desechado. Cuando María Magdalena les dijo que había visto al Señor, repitió la invitación a encontrarle en Galilea. Y por tercera vez les fue enviado el mensaje. Después que hubo ascendido al Padre, Jesús apareció a las otras mujeres diciendo: Salve, y ellas se llegaron y abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dice: No temáis, id. Dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. La primera obra que hizo Cristo en la tierra después de su resurrección consistió en convencer a sus discípulos de su no disminuido amor y tierna consideración por ellos, para probarles que era su Salvador vivo, que había roto las ligaduras de la tumba y no podía ya ser retenido por el enemigo, la muerte. Para revelarles que tenía el mismo corazón lleno de amor que cuando estaba con ellos como su amado Maestro, les apareció vez tras vez. Quería estrechar aún más en derredor de ellos los vínculos de su amor. Id, decid a mis hermanos, dijo, que se encuentren conmigo en Galilea. Domingo, día 22 de septiembre. Regocijo en la resurrección. Lee Marcos capítulo 15, versículo 42 y capítulo 16, versículo 6. Pregunta: ¿qué ocurrió aquí y por qué esta historia es tan relevante para el relato de la resurrección? Pasado el sábado, María Magdalena fue de madrugada, cuando aún estaba oscuro, al sepulcro. Otras mujeres iban a reunirse con ella allí, pero María fue la primera en llegar al sepulcro. Habían preparado las especias aromáticas para ungir el cuerpo de su Señor. Las mujeres se espantaron mucho y enterraron el rostro en tierra, porque la vista de los ángeles era más de lo que podían soportar. Los ángeles se vieron obligados a ocultar aún más su gloria antes de poder conversar con las mujeres. Los ángeles dijeron: No temáis, porque sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde yacía el Señor. Cuando María encontró la piedra removida de la puerta del sepulcro, corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo, a quienes Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron, pues, Pedro y el otro discípulo y llegaron al sepulcro. Y él, inclinándose, miró dentro y vio la ropa tendida, pero no entró. Entonces Simón Pedro, siguiéndole, entró en el sepulcro y vio las sábanas tendidas y el sudario que tenía alrededor de la cabeza, no tendido con las sábanas, sino envuelto en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no conocían la Escritura. Juan capítulo 20 versículos 2, 3 y del 5 al 9. No dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo capítulo 16 versículo 10. Pero Dios redimirá mi alma del poder del sepulcro, porque Él me recibirá. Salmo capítulo 49, versículo 15. Lee ahora Colosenses capítulo 2, versículos del 10 al 12. Pregunta:
¿Cuál es el memorial neotestamentario de la resurrección de Jesús? Cristo descansó en la tumba en el día sábado, y cuando los seres santos del cielo y de la tierra empezaron sus actividades en la mañana del primer día de la semana, Él se levantó del sepulcro para reasumir su obra en favor de sus discípulos. Pero este hecho no consagra el primer día de la semana ni lo santifica. Antes de su muerte, Jesús estableció el rito conmemorativo de su cuerpo quebrantado y su sangre derramada por los pecados del mundo, en la ordenanza de la cena del Señor, diciendo: porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 26. Y el creyente arrepentido, que da los pasos requeridos en la conversión, conmemora en su bautismo la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Él es el sumergido en el agua a semejanza de la muerte y sepultura de Cristo, y es levantado del agua a la semejanza de su resurrección, para vivir una vida nueva en Cristo. La hueste angélica se llenó de asombro al contemplar los sufrimientos y la muerte del Rey de Gloria, pero no les asombró el hecho de que el Señor de la vida y la gloria rompiera las ataduras de la muerte y saliera de su prisión como triunfante conquistador. Por lo tanto, si uno de estos eventos debiera ser conmemorado por un día de reposo, debiera ser la crucifixión, pero vi que ninguno de estos eventos estaba señalado para alterar o abrogar la ley de Dios. Por el contrario, ellos ofrecen una mayor prueba de su inmutabilidad. El sábado fue instituido en el Edén antes de la caída y fue observado por Adán y Eva y por toda la hueste celestial. Dios descansó el séptimo día y lo bendijo y santificó. Vi que el sábado nunca será abolido, sino que los santos redimidos y toda la hueste angélica lo observarán en honor del gran Creador por toda la eternidad. Lunes, día 23 de septiembre. La piedra fue quitada. Lee Marcos capítulo 16 versículos del 1 al 8 y Primera de Corintios capítulo 15 versículos del 1 al 8. ¿Qué tienen en común estos pasajes? Las mujeres que habían estado al lado de la cruz de Cristo esperaron velando que transcurriesen las horas del sábado. El primer día de la semana, muy temprano, se dirigieron a la tumba llevando consigo especias preciosas para ungir el cuerpo del Salvador. No pensaban que resucitaría. El sol de su esperanza se había puesto y había anochecido en sus corazones. Mientras andaban, relataban las obras de misericordia de Cristo y sus palabras de consuelo, pero no recordaban sus palabras: otra vez os veré. Ignorando lo que estaba sucediendo, se acercaron al huerto diciendo mientras andaban: ¿quién nos revolverá la piedra de la puerta del sepulcro? Sabían que no podían mover la piedra, pero seguían adelante. Y he aquí los cielos resplandecieron de repente con una gloria que no provenía del sol naciente. La tierra tembló. Vieron que la gran piedra había sido apartada. El sepulcro estaba vacío. Las mujeres no habían venido todas a la tumba desde la misma dirección. María Magdalena fue la primera en llegar al lugar y al ver que la piedra había sido sacada, se fue presurosa para contarlo a los discípulos. Mientras tanto, llegaron las otras mujeres. Una luz resplandecía en derredor de la tumba, pero el cuerpo de Jesús no estaba allí. Mientras se demoraban en el lugar, vieron de repente que no estaban solas. Un joven vestido de ropas resplandecientes estaba sentado al lado de la tumba. Era el ángel que había apartado la piedra. Había tomado el disfraz de la humanidad, a fin de no alarmar a estas personas que amaban a Jesús. Sin embargo, brillaba todavía en derredor de él la gloria celestial, y las mujeres temieron. Se dieron vuelta para huir, pero las palabras del ángel detuvieron sus pasos. «No temáis vosotras», les dijo, «porque yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id presto, decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos.
Volvieron a mirar al interior del sepulcro y volvieron a oír las nuevas maravillosas. Otro ángel en forma humana estaba allí y les dijo: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: Es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Hemos leído del deseado de todas las gentes de la página 732. Martes, día 24 de septiembre. Las mujeres en el sepulcro. Lee Marcos capítulo 16 versículos del 1 al 8. Pregunta: ¿qué ocurrió y cómo respiraron las mujeres por primera vez? ¡Ha resucitado! ¡Ha resucitado! Las mujeres repiten las palabras vez tras vez. Ya no necesitan las especias para ungirle. El Salvador está vivo y no muerto. Recuerdan ahora que cuando hablaba de su muerte les dijo que resucitaría. ¿Qué día es este para el mundo? Prestamente las mujeres se apartaron del sepulcro y con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. María no había oído las buenas noticias. Ella fue a Pedro y a Juan con el triste mensaje: han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Los discípulos se apresuraron a ir a la tumba y la encontraron como había dicho María. Vieron los lienzos y el sudario, pero no hallaron a su Señor. Sin embargo, había allí un testimonio de que había resucitado. Los lienzos mortuorios no habían sido arrojados con negligencia a un lado, sino cuidadosamente doblados, cada uno en un lugar adecuado. Juan vio y creyó. No comprendía todavía la escritura que afirmaba que Cristo debía resucitar de los muertos, pero recordó las palabras con que el Salvador había predicho su resurrección. Cristo mismo había colocado esos lienzos mortuorios con tanto cuidado. Cuando el poderoso ángel bajó a la tumba, se le unió otro, quien con sus acompañantes había estado guardando el cuerpo del Señor. Cuando el ángel del cielo apartó la piedra, el otro entró en la tumba y desató las envolturas que rodeaba el cuerpo de Jesús, pero fue la mano del Salvador la que dobló cada una de ellas y la puso en su lugar. A la vista de aquel que guía tanto a las estrellas como al átomo, no hay nada sin importancia. Se ven orden y perfección en toda su obra. Hemos leído del deseado de todas las gentes de las páginas 732 y 733. Miércoles, día 25 de septiembre. La aparición a María y a otros. Lee Marcos capítulo 16 versículos del 9 al 20. Pregunta: ¿qué añaden estos versículos al relato de la resurrección? María había seguido a Juan y a Pedro a la tumba. Cuando volvieron a Jerusalén, ella quedó. Mientras miraba al interior de la tumba vacía, el pesar llenaba su corazón. Mirando hacia adentro, vio a los dos ángeles, el uno a la cabeza y el otro a los pies de donde había yacido Jesús. «Mujer, ¿por qué lloras?», le preguntaron. «Porque se han llevado a mi Señor», contestó ella, «y no sé dónde le han puesto». Entonces ella se apartó hasta de los ángeles, pensando que debía encontrar a alguien que le dijese lo que habían hecho con el cuerpo de Jesús. Otra voz se dirigió a ella: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». A través de sus lágrimas, María vio la forma de un hombre y pensando que fuese el hortelano, dijo: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré». Si creían que esta tumba de un rico era demasiado honrosa para servir de sepultura para Jesús, ella misma proveería un lugar para él. Había una tumba que la misma voz de Cristo había vaciado, la tumba donde Lázaro había estado. ¿No podría encontrar allí un lugar de sepultura para su Señor? Le parecía que cuidar de su precioso cuerpo crucificado sería un gran consuelo para ella en su pesar. Pero ahora, con su propia voz familiar, Jesús le dijo: «María». Entonces supo que no era un extraño el que se dirigía a ella, y volviéndose vio delante de sí al Cristo vivo. En su gozo se olvidó que había sido crucificado.
Precipitándose hacia él como para abrazar sus pies, dijo: Raboni. Pero Cristo alzó la mano diciendo: No me detengas, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y María se fue a los discípulos con el gozoso mensaje. Hemos leído del deseado de todas las gentes de las páginas 733 y 734. ¿Qué ocurrió en Marcos, capítulo 16, versículo 14, que no tenía sentido si esta historia fuera una invención? Al oír esta cita tan definida, los discípulos empezaron a recordar las palabras con que Cristo les predijera su resurrección. Pero aún así no se regocijaban, no podían desechar su duda y perplejidad. Aun cuando las mujeres declararon que habían visto al Señor, los discípulos no querían creerlo. Pensaban que era pura ilusión. Una dificultad parecía acumularse sobre otra. El sexto día de la semana había visto morir a su maestro. El primer día de la semana siguiente se encontraban privados de su cuerpo y se les acusaba de haberlo robado para engañar a la gente. Desesperaban de poder corregir alguna vez las falsas impresiones que se estaban formando contra ellos. Temían la enemistad de los sacerdotes y la ira del pueblo. Anhelaban la presencia de Jesús, quienes les había ayudado en toda perplejidad. Con frecuencia repetían las palabras: esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Solitarios y con corazón abatido, recordaban sus palabras: si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Se reunieron en el aposento alto y, sabiendo que la suerte de su amado maestro podía ser la suya en cualquier momento, cerraron y atrancaron las puertas. Hemos leído del deseado de todas las gentes de la página 736. Jueves, día 26 de septiembre. Vayan por todo el mundo. Lee Marcos capítulo 16 versículos del 14 al 20. Pregunta: ¿qué dijo Jesús a sus discípulos cuando se les apareció y qué significan estas palabras para nosotros hoy? Al llegar a Jerusalén, los dos discípulos entraron por la puerta oriental, que permanecía abierta de noche durante las fiestas. Las casas estaban oscuras y silenciosas, pero los viajeros siguieron su camino por las calles estrechas a la luz de la luna naciente. Fueron al aposento alto donde Jesús había pasado las primeras horas de la última noche antes de su muerte. Sabían que allí había de encontrar a sus hermanos, y aunque era tarde, sabían que los discípulos no dormirían antes de saber con seguridad qué había sido del cuerpo de su Señor. Encontraron la puerta del aposento atrancada, seguramente. Llamaron para que se los admitiese, pero sin recibir respuesta. Todo estaba en silencio. Entonces dieron sus nombres. La puerta se abrió cautelosamente. Ellos entraron y otro, invisible, entró con ellos. Luego la puerta se volvió a cerrar para impedir la entrada de espías. Los viajeros se encontraron a todos sorprendidos y excitados. Las voces de los que estaban en la pieza estallaron en agradecimiento y alabanza, diciendo: «Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón». Entonces los dos viajeros, jadeantes aún por la prisa con que habían realizado su viaje, contaron la historia maravillosa de cómo Jesús se les apareció. Apenas acabado su relato, y mientras algunos decían que no lo podían creer porque era demasiado bueno para ser la verdad, he aquí que vieron otra persona delante de sí. Todos los ojos se fijaron en el extraño. Nadie había llamado para pedir entrada. Ninguna pisada se había dejado oír. Los discípulos, sorprendidos, se preguntaron lo que esto significaba. Oyeron entonces una voz que no era otra que la de su maestro. Claras fueron las palabras de sus labios: «Paz a vosotros». Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían espíritu. Mas él les dice: ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y en diciendo esto, les mostró las manos y los pies.
Cuando Jesús se encontró con sus discípulos, les recordó lo que les había dicho antes de su muerte, a saber que debían cumplirse todas las cosas que estaban escritas acerca de él en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras y díjoles: Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Los discípulos empezaron a comprender la naturaleza y extensión de su obra. Habían de proclamar al mundo las verdades admirables que Cristo les había confiado. Los acontecimientos de su vida, su muerte y resurrección, las profecías que indicaban estos sucesos, el carácter sagrado de la ley de Dios, los misterios del plan de salvación, el poder de Jesús para remitir los pecados, de todo esto debían ser testigos y darlo a conocer al mundo. Debían proclamar el Evangelio de paz y salvación por el arrepentimiento y el poder del Salvador. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles: Tomad el Espíritu Santo. A los que remitiereis los pecados les son remitidos, a quienes los retuviereis serán retenidos. El Espíritu Santo no se había manifestado todavía plenamente porque Cristo no había sido glorificado todavía. El impartimiento más abundante del Espíritu no sucedió hasta después de la ascensión de Cristo. Mientras no lo recibiesen, no podían los discípulos cumplir la comisión de predicar el Evangelio al mundo. Pero en ese momento el Espíritu les fue dado con un propósito especial. Antes que los discípulos pudiesen cumplir sus deberes oficiales en relación con la Iglesia, Cristo sopló su Espíritu sobre ellos. Les confiaba un cometido muy sagrado y querían hacerles entender que sin el Espíritu Santo esta obra no podía hacerse. Hemos leído del deseado de todas las gentes, de las páginas 743 a la 745. Viernes, día 27 de septiembre. Estudio adicional. Había transcurrido lentamente la noche del primer día de la semana. Habían llegado la hora más sombría precisamente antes del amanecer. Cristo estaba todavía preso en su estrecha tumba. La gran piedra estaba en su lugar, el sello romano no había sido roto, los guardias romanos seguían velando y habían vigilantes invisibles. Huestes de malos ángeles se cernían sobre el lugar. Si hubiese sido posible, el príncipe de las tinieblas con su ejército apóstata habría mantenido para siempre sellada la tumba que guardaba al Hijo de Dios. Pero un ejército celestial rodeaba al sepulcro. Ángeles excelsos en fortaleza guardaban la tumba y esperaban para dar la bienvenida al príncipe de la vida. Y he aquí que fue hecho un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo. Revestido con la panoplia de Dios, este ángel dejó los atrios celestiales. Los resplandecientes rayos de la gloria de Dios le precedieron e iluminaron su senda. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas se asombraron y fueron vueltos como muertos. ¿Dónde está, sacerdotes y príncipes, el poder de vuestra guardia? Valientes soldados que nunca habían tenido miedo al poder humano son ahora como cautivos tomados sin espada ni lanza. El rostro que miran no es el rostro de un guerrero mortal, es la faz del más poderoso ángel de la hueste del Señor. Este mensajero es el que ocupa la posición de la cual cayó Satanás. Es aquel que en las colinas de Belén proclamó el nacimiento de Cristo. La tierra temblaba al acercarse, huyen las huestes de las tinieblas, y mientras hace rodar la piedra, el cielo parece haber bajado a la tierra. Los soldados le ven quitar la piedra como si fuese un canto rodado y le oyen clamar: Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama. Ven a Jesús salir de la tumba y le oyen proclamar sobre el sepulcro abierto: Yo soy la resurrección y la vida. Mientras sale con majestad y gloria, la hueste angélica se postra en adoración delante del Redentor y le da la bienvenida con cantos de alabanza.
Un terremoto señaló la hora en que Cristo depuso su vida y otro terremoto indicó el momento en que triunfante la volvió a tomar. El que había vencido la muerte y el sepulcro salió de la tumba con el paso de un vencedor. Entre el bamboleo de la tierra, el fulgor del relámpago y el rugido del trueno. Cuando vuelva de nuevo a la tierra, sacudirá no solamente la tierra, mas aún el cielo. Temblará la tierra vacilando como un borracho y será removida como una choza. Plegarse han los cielos como un libro, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Mas Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de sus hijos de Israel. Al morir Jesús, los soldados habían visto la tierra envuelta en tinieblas al mediodía, pero en ocasión de la resurrección vieron el resplandor de los ángeles iluminar la noche y oyeron a los habitantes del cielo cantar con grande gozo y triunfo: has vencido a Satanás y las potestades de las tinieblas han absorbido la muerte por la victoria. Cristo surgió de la tumba glorificado y la guardia romana lo contempló. Sus ojos quedaron clavados en el rostro de aquel de quien se habían burlado tan recientemente. En este ser glorificado contemplaron al prisionero a quien habían visto en el tribunal, a aquel para quien habían trenzado una corona de espinas. Era el que había estado sin ofrecer resistencia delante de Pilato y de Herodes, aquel cuyo cuerpo había sido lacerado por el cruel látigo, aquel a quien habían clavado en la cruz, hacia quien los sacerdotes y príncipes, llenos de satisfacción propia, habían sacudido la cabeza diciendo: a otro salvó, a sí mismo no puede salvar. Era aquel que había sido puesto en la tumba nueva de José. El decreto del cielo había librado al cautivo. Montañas acumuladas sobre montañas y encima de su sepulcro no podían haberle impedido salir. Al ver a los ángeles y al glorificado Salvador, los guardias romanos se habían desmayado y caído como muertos. Cuando el sepulcro celestial quedó oculto de su vista, se levantaron y tan prestamente como los podían llevar sus temblorosos miembros, se encaminaron hacia la puerta del jardín. Tambaleándose como borrachos, se dirigieron apresuradamente a la ciudad, contando las nuevas maravillosas a cuantos encontraban. Iban a donde estaba Pilato, pero su informe fue llevado a las autoridades judías y los sumos sacerdotes y príncipes ordenaron que fuesen traídos primero a su presencia. Estos soldados ofrecían una extraña apariencia. Temblorosos de miedo, con los rostros pálidos, daban testimonio de la resurrección de Cristo. Contaron todo como lo habían visto. No habían tenido tiempo para pensar ni para decir otra cosa que la verdad. Con dolorosa entonación dijeron: fue el Hijo de Dios quien fue crucificado. Hemos oído a un ángel proclamarle Majestad del cielo, Rey de gloria. Los rostros de los sacerdotes parecían como de muertos. Caifás procuró hablar. Sus labios se movieron, pero no expresaron sonido alguno. Los soldados estaban por abandonar la sala del concilio cuando una voz los detuvo. Caifás había recobrado por fin el habla. «Esperad, esperad», exclamó. «No digáis a nadie lo que habéis visto». Un informe mentiroso fue puesto entonces en boca de los soldados. «Decid», ordenaron los sacerdotes, «sus discípulos vinieron de noche y le hurtaron, durmiendo nosotros». En esto los sacerdotes se excedieron. ¿Cómo podían los soldados decir que mientras dormían los discípulos habían robado el cuerpo? Si estaban dormidos, ¿cómo podía saberlo? Y si los discípulos hubiesen sido culpables de haber robado el cuerpo de Cristo, ¿no habrían tratado primero los sacerdotes de condenarlos? O si los centinelas se hubiesen dormido al lado de la tumba, ¿no habrían sido los sacerdotes los primeros en acusarlos ante Pilato? Los soldados se quedaron horrorizados al pensar en atraer sobre sí mismos la acusación de dormir en su puesto. Era un delito punible de muerte. ¿Debían dar falso testimonio, engañar al pueblo y hacer peligrar su propia vida? ¿Acaso no habían cumplido su penosa vela con alerta vigilancia? ¿Cómo podrían soportar el juicio, aun por el dinero, si se perjudicaban?
A fin de acallar el testimonio que temían, los sacerdotes prometieron asegurar la vida de la guardia, diciendo que Pilato no deseaba más que ellos que circulase un informe tal. Los soldados romanos vendieron su integridad a los judíos por dinero. Comparecieron delante de los sacerdotes cargados con muy sorprendente mensaje de verdad. Salieron con una carga de dinero y en sus lenguas un informe mentiroso figurado para ellos por los sacerdotes. Mientras tanto, la noticia de la resurrección de Cristo había sido llevada a Pilato. Aunque Pilato era responsable por haber entregado a Cristo a la muerte, se había quedado comparativamente despreocupado. Aunque había condenado de muy mala gana al Salvador y con un sentimiento de compasión, no había sentido hasta ahora ninguna verdadera contrición. Con terror se encerró entonces en su casa, resuelto a no ver a nadie. Pero los sacerdotes penetraron hasta su presencia, contaron la historia que habían inventado y le instaron a pasar por alto la negligencia que habían tenido los centinelas con su deber. Pero antes de consentir en esto, él interrogó en privado a los guardias. Estos, temiendo por su seguridad, no se atrevieron a ocultar nada, y Pilato obtuvo de ellos un relato de todo lo que había sucedido. No llevó el asunto más adelante, pero desde entonces no hubo más paz para él. Hemos leído del deseado de todas las gentes de la página 725 a la página 728. Amén.